Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Rafael y mi grupo estamos formados por Dalis Franco, Juliano y Carlos. Y nosotros venimos a exponer sobre el comportamiento de los rumiantes, entre ellos bovinos caprinos y ovinos. Bueno, a lo largo de su historia de domesticación, el ganado vacuno ha experimentado cambios que han generado una amplia y variedad de razas para ir mejorando su producción, entre ellos leche y carne y algunas doble producción. Entre estos cambios se han ido modificando mucho la morfología y sus comportamientos dependiendo de la raza. En los comportamientos exploratorios se manifiesta cuando no hay motivos de miedo a presión, siendo más que en estos los ganados más que todo jóvenes. Tienen un campo de 300 grados, pero tienen dificultad para enfocar objetos cercanos, siendo sensibles a movimientos bruscos, a la luz y a sonidos. La exploración disminuye ante situaciones de miedo, subordinación y ojos dilatados. En pastoreo, el ganado puede recorrer a grandes distancias en busca de recursos y establecer áreas territoriales alrededor de zonas de pastos y bebederos. En alojamientos con restricción tienden a disminuir la búsqueda de exploración o el comportamiento de exploración. Cuando estos le parecen un objeto interesante y cuando no sienten miedo hacia ellos, se van acercando poco a poco para olfatearlos y lamerlos para ir conociendo de qué se trata, por decirlo así. Comportamiento ingestivo. El bovino se alimenta usando su lengua para dirigir el forraje hacia su boca, prefiriendo comer por la mañana y por la tarde. Seleccionan hierbas y evitan áreas contaminadas donde estos hayan defecado. Prefieren heno y encidado, lo que reduce el pastoreo, pero aumenta el reposo. Entre el comportamiento digestivo se dan dos caracteres que son la rumia y la parte del agua. Entre la rumia, ya que son animales rumiantes, ¿de qué trata esto? Se trata de que, como son animales poligástricos, tienen un nivel como más avanzado en la digestión. Ejemplo de esto, pues nosotros los humanos somos monogástricos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema digestivo es un poquito más simple y no degrada más o descompone fácilmente los organismos. En la rumia, los bovinos se clasifican en cuatro partes, tienen cuatro estómagos, que es el rumen, el abomaso, el retículo y el omaso. En la rumia, los animales o el bovino toma el pasto, donde se lo lleva a la boca mediante la lengua, ya que, los bovinos, al no tener dientes superiores, sino incisivos, eso es lo que le permite, literalmente, como tomar el pasto con la lengua. Dando así, obtienen el pasto, hacen la masticación, la deglución y llevándolo al rumen. Y cuando hay partículas o todavía hay componentes todavía un poquito más gruesos que no se han podido degradar, lo devuelven otra vez hacia la parte de la boca para hacer la rumia. Estos tratan de hacer la rumia mayormente en la noche y en lugares de descanso, y en posición de descanso. En la parte del agua, suelen beber de 1 a 4 veces al día en climas templados, pero frecuentemente en climas cálidos, o cuando se alimentan con más concentrado. La lactación también aumenta su consumo de agua, especialmente después del ordeño, especialmente en la parte nocturna. ¿A qué quiere decir esto? Por ejemplo, en las vacas lecheras, para producir más leche, su ritmo cardíaco es un poquito más avanzado, más acelerado, y esto requiere una mayor cantidad de consumo de agua. Comportamiento eliminatorio. Durante 24 horas el vacuno normalmente orina de 9 veces
al día y defeca de 12 a 18, dependiendo de la naturaleza y la cantidad del alimento ingerido. El bovino no tiene una postura correctamente para defecar o para hacer sus necesidades, pero este prefiere evitarlo, hacerlo donde come. En vacas lecheras se suele producir un comportamiento alolemimético. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las vacas lecheras, una empieza a orinar o a defecar, las otras tratan de imitarlo. El comportamiento agonístico sucede en el caso de los machos cuando uno empieza a pelear por el otro, bien sea por una hembra o por territorio. Este empieza a colocar una postura con la cabeza hacia abajo y enfrentándose al otro con la parte de las córneas para que estos puedan chocar y así enfrentar empezar una pelea. Esto se detiene o ya finaliza cuando uno de los dos muestra señales de subordinación. En el caso de las vacas lecheras o en el caso de las vacas, cuando muestran síntomas de subordinación, tienden a disminuir la comida y la producción de leche. El comportamiento del grumín. El comportamiento del vacuno incluye rascarse la cabeza con las patas delanteras y lamer, limpiar regiones corporales accesibles con la lengua. En la mayoría de los bovinos, los bovinos, en el comportamiento de los bovinos, tienden a lamerse mucho sus partes y agitar mucho la cola para así espantar la mosca bovina. Los animales con cuernos a menudo frotan la base de estos contra estructuras, por ejemplo en este caso acá que podemos encontrar un árbol, estructuras sólidas para eliminar residuos. El comportamiento sexual de los bovinos. En la vaca inicia a los 9 o 11 meses de la edad. Tiene un tiempo de celo de 12 a 24 horas, manteniendo un pico de celo a las 10 horas. Cuando esas están en un 70% de la etapa sexual, las vacas empiezan a montar a otras vacas. Uno de los efectos que puede interesar en este comportamiento sexual en la vaca puede ser la temperatura, la composición del suelo y cojeras. Ahora el comportamiento sexual en los machos. Inicia de los 7 a 12 meses de edad, mostrando así un comportamiento precopulatorio, visualizando a la hembra cuando esta libera las feromonas, la cual empieza a mostrar el sistema de Fleming. El toro se empieza a acercar poco a poco a la vaca, lamiendo sus partes genitales, para luego empezar por la mano. Comportamiento epimeléctico y antepimeléctico. El comportamiento epimeléctico y antepimeléctico está dividido por el comportamiento maternal y el comportamiento neonatal. Comportamiento maternal tenemos preparto, parto y posparto. En el preparto se reduce la alimentación y con esto el apetito. Y tiene conductas de nidificación. En el parto está compuesto por 3 fases: fase 1, fase 2 y fase 3. En la fase 1 se liberan 3 hormonas: la ACTH, prostaglandina y oxitocina. La oxitocina ayuda en las contracciones uterinas. También en la fase 1 el feto busca su posición para el parto, para la expulsión, siendo así que el cervix inicia un proceso de dilatación. En la fase 2, las contracciones uterinas son más
rápidas y con mayor intensidad. Pasando así a la salida del feto. Como tal, primero salen los miembros exteriores y por consiguiente la cabeza y el resto del cuerpo. En la fase 3 es la liberación de la placenta. Esto debido a las contracciones miometriales. En el posparto se establece un vínculo materno-filial debido al vínculo visual, olfativo y gustativo. El comportamiento neonatal es cuando el ternero al nacer tiene después de una hora logra ponerse en pie y se dirige a la ubre. Cuando el ternero engancha el pezón, el reflejo de sucesión e ingestión se activa. Normalmente, el ternero recién nacido mama un pezón de 10 a 15 minutos en un intermedio de 1 a 2 horas. Ya después de pasar cierto tiempo, el ternero mama normalmente de 3 a 5 veces al día. La duración de la lactancia varía entre 6 a 10 meses. Comportamiento social. El comportamiento social en condiciones naturales, los rebaños de ganado bovinos consisten en hembras adultas y terneros, con machos que unen y abandonan frecuentemente para formar pequeños grupos. Las hembras tienen una jerarquía social estable y las vacas pueden reconocer de 50 a 70 individuos. Tanto en libertad como en domesticación se establece y mantiene un orden jerárquico. Según Fraser, existen 3 jerarquías: jerarquía lineal, bidireccional y compleja. Como principales comportamientos en la especie caprina tenemos los siguientes ejemplos. Siguiente. Como comportamiento ingestivo, tenemos claro que este comportamiento nos da a entender el hecho de la satisfacción que nos genera el ingerir un alimento. Por ende es un comportamiento completamente natural que vamos a obtener en todas las especies, pero en la cabra tiene ciertas características que una es que tiene poca sensibilidad a sabores, también una predilección por forrajes y pastos húmedos, están un poco más interesados en este tipo de forrajes, y las cabras prefieren ingerir el alimento que se coma rápidamente. Ellos están adecuados para ingerir aproximadamente 4 gramos de alimento, y pues ellas no prefieren evitar el alimento de noche. Como comportamiento eliminativo tenemos que pues, son todas las pautas o las conductas que tenemos de forma natural, como la micción o la defecación, que pues es para poder desechar los alimentos un momento después de que ya han sido procesados. En las cabras no existe evidencia de que usen estas conductas de pronto para marcar algún territorio o marcar alguna cabra, sino que por el contrario pues no tiene ningún sentido, pues sí, más allá de lo que es normal. Dato importante es que el volumen de orina en caprinos ocupa de 1.5 a 1.3% más o menos de grasa de peso corporal, y es decir, 1 o 2 litros diarios. Y pues las heces del ganado caprino contienen 40 al 45% de agua. Como comportamiento individual y social, tenemos que las cabras, a comparación de las ovejas, ellas son un poquito más como alejadas, no son tan en estar en manada, pero igual está cerca una de otra. Hay algunas conductas que relacionan el carácter o el temperamento que tiene una variación individual, y esto también va más allá como en la parte genética, en las combinaciones genéticas.
últimamente tratan de reunir las razas que sean un poco más domables o que tengan un poco más de principio maternal para poder generar una combinación genética mucho más llevadera. Siguiente. El comportamiento explorativo. Este tipo de ganado es muy ágil a comparación de las ovejas y no tienen un instinto gregario, quiere decir que pues, no están en manada, como yo les decía anteriormente. Son más curiosos y examinan todo lo que les llame la atención. La verdad, la cabra es un poquito más traviesa y mediante el olfato y pequeños mordiscos es que tratan como de defenderse en algunos sentidos. Un dato curioso es que ellas tratan de esconderse de su madre. Muchas veces ellas no es como que quieran estar al lado de su madre, sino que tratan de esconderse y pues hacen ese tipo de comportamientos. Como comportamiento sexual, tenemos el de la hembra, pues los síntomas ya que representan cuando se va a dar el estro es que su colita la va a menear de lado a lado y pues va a empezar a montar entre ellas mismas, entre otras cabras. El macho, pues por el contrario, va a utilizar el olfato y el gusto para detectar el estro de estas hembras y huele la orina. Al oler la orina, él se va a mantener en una pose rígida, que es lo que le va a dar como a entender el reflejo del flemen y presenta una misión por estar excitada. Como comportamiento epimelético y epimelético, tenemos que desarrollan muy rápido su instinto maternal, incluso antes de, pues las mamás como que muestran interés por las hembras, por las crías de otros animales, aún así sin haber nacido como todavía su bebé. Y pues de parte de la mamá del bebé, como máximo a las 2 horas de nacer consiguen amamantar y nacen muy desarrollados. De hecho, los cabritos tienen preferencia por un pezón y pues esto es muy contrario a la oveja. La oveja no tiene preferencia en los pezones y son especies ocultadoras. Lo que les comentaba de que tratan de ocultarse de sus mamás o estar un poco más alejadas. Y ya pues los sentidos, hay algunos sentidos que se ven un poco más desarrollados en esta especie. Por ejemplo, cuentan con una visión tipo monocular y pues pueden ver a más de 300 grados. El tacto, los labios en los caprinos la verdad tienen demasiada sensibilidad y tacto, entonces les permiten discriminar entre tallos, espinas y pues esos arbustos que son un poco más duros y las diferentes mixturas que les permiten consumirlos. Ellos no se van a, digamos de cierta manera, a lesionar la boca por este tipo de tejido que cuentan. Como la audición y vocalización poseen una agudeza pues, auditiva bien desarrollada y tienen como objetivo comunicarse con otras cabras en ese sentido. La olfacción es un sentido que es muy característico en ellos porque tiene una función vital en la transferencia de información valiosa entre los individuos como la identificación de territorios. Y el gusto, las cabras son capaces de reconocer la relación entre el sabor y la respuesta orgánica positiva que determina los cambios que produce el gusto. De hecho, ellos no tienen un gusto tan desarrollado pues, como diferenciar sabores. Sí. En comportamiento explorativo en ovinos, los ovinos tienden a moverse conjuntamente y luego se dispersan en áreas que tengan praderas, mientras que los caprinos son más ágiles y menos agrarios o gregarios, mostrando un comportamiento más individualista y exploratorio. Normalmente los ovinos van conjuntamente hacia un área que tenga pasto, donde sea más tranquilo alimentarse. Luego que están ahí se van dispersando cada uno hacia sus lugares, siendo un poco individualistas a la hora del alimento. En comportamiento ingestivo, ambas son especies herbívoras rumiantes, pero diferentes patrones de búsqueda y preferencias alimenticias. La rumia en ovinos ocurre aproximadamente durante 8 horas al día, mientras que en caprinos puede extenderse hasta 10 horas con distintas fases de inspección, ingestión y selección de alimentos.
En comportamiento sexual podemos ver una muestra de comportamiento sexual y tanto en ovinos como caprinos tienen un comportamiento reproductivo estacional, con celos que duran entre los 16 y 17 días en ovejas y 20 a 21 días en cabras. Durante el celo, las hembras muestran signos de receptividad como la monta entre ovejas, y es el caso de las primeras, y movimientos rápidos y válidos frecuentes en las cabras. Tanto en ovinos como caprinos tienen un comportamiento reproductivo estacional, con celos que duran entre los 16 y los 17 días. Esa es la misma vaina. En comportamiento eliminativo podemos ver que, al igual que el ganado vacuno, tanto ovejas como cabras muestran un reflejo de evacuación cuando se invade su espacio personal, produciendo una evacuación brusca de heces o orina. Podemos ver que estos animales, cuando los invadimos su espacio, su zona donde están haciendo evacuación de heces o orina, ellos podrían verse alterados o estresados y no hacerlo correctamente o hacerlo brusco, causándoles